También conversamos con el sector agrícola, el sector productivo del Alto Paraná. Por ello establecimos un contacto telefónico con Aurio Frigueto. Él es representante de la Coordinadora Agrícola del Alto Paraná y esto nos decía. Realmente todo este problema de la pandemia, quiera o no, afecta directamente también al sector agrícola por el hecho de que por más que estamos nosotros en un sector bastante abierto, bien aireado que es el campo, de todas maneras la circulación, el temor, el miedo también afecta al sector productivo en el hecho de que por el hecho de que eh, es una pandemia que está instalada, es una situación bastante delicada Sí. y lo único que hacemos es cuidarnos entre todos nosotros, ¿verdad? Sí, en lo que hace al transporte, el traslado de carga, ¿ustedes no tuvieron inconveniente o esto de la frontera cerrada, sobre todo con Brasil, por la zona en la que están, dificulta el trabajo? Realmente es una situación, es un conglomerado de situaciones que realmente afecta sí por el hecho de que no es una circulación fluyente, los propios choferes también tienen ciertos temores, existe una psicosis instalada en el sentido de que esto vino realmente bastante fuerte y el miedo hace con que muchas veces en una situación bastante complicada para la propia circulación de gente también, ¿verdad, Ujú. Omar? Sí, seguro. ¿Y no les afectó en sí lo que hace al trabajo de campo, verdad? No, En los no. procesos productivos. En cuanto a eso, afectó, sí afectó, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces necesitamos buscar repuestos en las ciudades, buscar insumos, Ujú. atrasa, no es algo normal. Las ciudades donde nosotros necesitamos, que sería Ciudad del Este, Hernandaria, Santa Rita, San Alberto, las grandes ciudades donde están los grandes negocios, todos están trabajando a media máquina. Atrasa bastante. Y Ujú. después el cuidado que uno tiene que tener en el campo también, ¿verdad? Porque quiera o no, están nuestras familias de por medio, están nuestros funcionarios de por medio, que todo eso hay que cuidar para tratar de no llegar a contagiarse. Gracias a Dios, que yo sepa, no existe ningún agricultor, ningún agente del campo afectado todavía con este mal, ¿verdad? Pero sí que estamos llevando muy a regla el tema del cuidado, del cuidado del día a día. Nos cuidamos todos entre nosotros para que no haya ningún problema con eso, ¿verdad, don Omar? Sí, y según los datos que manejan también las autoridades de salud, el problema en la zona este se concentra principalmente en la cabecera, que es Ciudad del Este, y en las ciudades vecinas, ¿verdad? Usted está diciendo bien, la Sí. relación por ahí es mucho menor hacia el interior del Alto Paraná. Y sí, como te he dicho, además de que somos, digamos así, la población está bastante concentrada en estos grandes centros. Nosotros estamos más retirados, estamos en el campo, estamos más con una ventilación natural un poco más Ujú. mejor así, pero sí tenemos temor, tenemos miedo porque nosotros tenemos que sí o sí irnos a las ciudades a buscar insumos para Sí. nuestro trabajo diario, ¿verdad? Y con mucho cuidado, estamos, como te he dicho al principio, estamos a raja tabla el tema de los cuidados, de los aseos, de todo eso, nos estamos cuidando mucho justamente para no contraer esta enfermedad, este virus y llevar a nuestra gente en el campo, ¿verdad? Sí. Muy delicado, don Omar, este tema. Seguro. Y finalmente, don Aurio, ¿qué perspectivas dentro de esto que tiene que ver con la pandemia están teniendo ya para lo que va a ser la zafra de soja a partir del mes de septiembre, la 2021 ya, don Aurio? Sí, nosotros, gracias a Dios, estamos bastante felices y contentos hoy por hoy porque esta lluvia bendecida que nos llegó, creo que alcanzó a todo el sector
del campo, ¿verdad? Entonces Ujú. eso hace con que ya el inicio de los cultivos que son el inicio de los cultivos que es el mes de agosto, ahora inicia a partir del 1 de Ujú. septiembre para adelante, creo que vamos a tener una buena humedad en el suelo, ya vamos a arrancar ya bastante con mucha ¿cómo te iba a decir? Con mucha fe, mucha esperanza de que esto arranca bien, ¿verdad? Porque nosotros como agricultores dependemos mucho de la madre naturaleza y esta vino como un regalo. Ujú. En cuanto a la pandemia, eso es una situación bastante delicada. Yo creo que esto esto no va a parar. Dios quiera que los países grandes, los grandes cientistas consigan mismo la vacuna lo antes posible y que nos vacunemos todos nosotros con esto para poder continuar la vida, porque esto tiene que continuar, no podemos parar, ¿verdad? El negocio no se para y lastimosamente vamos a tener que aprender a convivir con estos nuevos modales de aseo, ¿verdad? Así es. Agradecemos su tiempo, don Aurio, para atendernos y conversar con Canal Pro. Cuando guste, siempre a las órdenes. Aurio Frigueto conversando con nosotros, presidente de la Coordinadora Agrícola del Alto Paraná. Alto Paraná, situación del 10º departamento. El coronavirus deja el comercio en baja, con crisis de ventas por una cuarentena estricta obligada a raíz de la frontera cerrada y altos índices de casos y muertes por COVID-19. Momento de escuchar a los afectados, a los protagonistas. Situación del Alto Paraná en tiempos de pandemia. Especiales de Pro Noticias por Canal Pro. Ya estamos en comunicación con el viceministro de Economía, Humberto Colmán. Viceministro, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Un gusto saludarte, Omar. Un saludo cordial para vos, para toda la audiencia y a tus órdenes. Bueno, en esta noche de los especiales de Pro Noticias nos estamos ocupando específicamente de la zona del Alto Paraná y sobre todo Ciudad del Este, por lo que implica también Ciudad del Este en el movimiento económico del país, viceministro, y la situación muy particular por la cual está atravesando esta ciudad, que entendemos que también tiene un detalle no menor. Es una ciudad de triple frontera, es decir, ubicada en un punto estratégico de nuestro país y ahora en retroceso de cuarentena. Económicamente, ¿cómo se está evaluando la situación de Ciudad del Este, viceministro? Y es una situación compleja, la verdad, Omar, porque hay una conjunción de factores en la frontera, como decías vos, digamos que las ciudades en frontera como Ciudad del Este, Saltos y demás, tienen un movimiento comercial importante. Sí. También hay que decir que hay factores que no podemos controlar. Del otro lado de la frontera, el avance de la pandemia ha sido mucho mayor, el impacto económico ha sido mayor y eso afectó también la demanda o el ingreso de estas personas del otro lado. La situación cambiaria también significó una situación que afectó también al comercio. Y finalmente las restricciones sanitarias que se han impuesto en nuestro país para poder impedir el avance de la pandemia, ¿verdad? Eso un poco nos da la pauta de que hay una situación muy importante donde veíamos las variaciones interanuales del comercio del régimen de turismo llegando prácticamente a niveles nunca antes vistos, niveles muy bajos. Pero creemos que es importante seguir atendiendo este protocolo de salud, avanzar con las medidas que fueron planteadas dentro del Plan Ñapuá Paraguay y estar listos para una apertura de forma responsable cuando las autoridades de salud así lo permitan, aplicando los protocolos y con un esquema de centro logístico y tomando ventaja de las medidas que ya tomó el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ya ha tomado algunas medidas en el marco del plan, como la reducción de los aranceles, la adecuación del régimen de turismo, la baja del IVA a ciertos productos, la baja del impuesto selectivo también a ciertos productos que, si bien es cierto, es a nivel general, beneficia particularmente a las ciudades de frontera que comercializan este tipo de productos. Eso, junto con el protocolo de depósito aduanero y el desarrollo en cuanto a centros logísticos para el comercio fronterizo, sienta las bases para que una vez que eso se permita de vuelta a fluir, pueda de alguna manera
ayudar a esa recuperación. Y por otro lado, las acciones de apoyo en materia de ingresos, en materia de protección social. Vos sabes que el programa PTU en su primera versión tuvo una cantidad importante de beneficiarios en esta región, Sí. y estamos ya trabajando en la segunda versión de este programa que, basándose en una ley especial aprobada recientemente por el Congreso, le da una prioridad especial a todas las ciudades de frontera. Entonces la intención también es poder llegar ya desde justamente hoy vamos ya a empezar el pago a un grupo importante de personas, más de 100.000 personas en las ciudades de frontera de Alto Paraná, y seguramente la próxima semana eso se va a ampliar porque estamos en esta semana justamente en el proceso de inscripción para todo el país, ¿verdad? De este programa PTU, que seguramente la próxima semana también va a empezar a hacer esas transferencias. Ujú. Y también hay otro factor, viceministro, en todo esto que usted está explicando, este retroceso dentro de la cuarentena que implicó sobre todo para la zona del Alto Paraná. Si bien se puede trabajar, no hay restricción horaria para poder desempeñar el trabajo, hay problemas también desde el sector comercial y el sector empresarial, que incluso tuvieron que reducir personal. Hay una situación muy particular que tal vez van a requerir en su momento otras medidas excepcionales en materia económica, viceministro. Sí, de hecho que, como te decía, hay una serie de medidas ya tomadas, y el Ejecutivo, por supuesto, va a seguir evaluando la situación y tomando las medidas adicionales si fueran necesarias. Pero, como te decía, lo que me faltó mencionarte antes es que la banca pública, el Banco Nacional de Fomento, ya ha puesto a disposición una línea de crédito especial para los comercios y microempresas de la frontera en condiciones realmente muy ventajosas en cuanto a tasa de interés, que es bastante baja, una tasa de alrededor del 8%, con plazos de gracia importantes y también con plazo importante para el pago del capital, ¿verdad? Por supuesto que seguiremos evaluando y en la medida que sea necesario se van a tomar medidas adicionales, ¿no? Ujú. Como se ve en muchos lugares de nuestro país, la informalidad llega a un nivel muy importante, sobre todo en la zona de Ciudad del Este, donde el comercio informal es una realidad. Hasta ellos se llega con los planes de asistencia o los subsidios que usted estuvo mencionando. ¿Se plantean también medidas adicionales para ellos? Bueno, y justamente el programa PTO se enfoca principalmente en los trabajadores informales. Acuérdate que también hay otro programa de asistencia a los trabajadores formales que lo aplica el Instituto de Previsión Social, Sí. es el apoyo a las suspensiones temporales. Y Ujú. dentro del Plan Yapuada Paraguay, que está en ejecución y algunas medidas ya se han adelantado, también está la posibilidad de que el IPS pueda brindar una ayuda a los trabajadores formales que están operando, que siguen trabajando quizás, pero a un menor nivel de actividad, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de las maquilas, que también hay algunas en la zona de Alto Paraná, donde están trabajando con una capacidad o por debajo de su capacidad potencial y por lo tanto hay menos horas de trabajo, Ujú. pero la idea es poder también brindarle una ayuda en el concepto, una especie de subsidio al salario parcial a estos segmentos de la producción y también del comercio en frontera. Ujú. Y esto también lo vimos en más de una ocasión desde el gobierno, también lo mencionaron, viceministro, que se reduzca el comercio en Ciudad del Este implica también menores ingresos para las arcas del Estado en materia impositiva. Sí, bueno, eso no es tanto así, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que la presión fiscal que tiene el comercio de Ciudad del Este es muy reducida, ¿verdad? La tasa Ujú. promedio de impuestos y sumado inclusive aranceles está alrededor del 3%. Claro, eso es un promedio. Hay algunos productos que tienen una tasa mayor y otros que tienen una tasa menor, ¿verdad? Sí. Pero realmente la incidencia tributaria, especialmente con las últimas medidas tomadas, es cada vez menor, ¿verdad? Entonces, claro que tiene un impacto, pero de todas maneras, convengamos que hoy día el nivel de comercio está en niveles bajísimos y por ende mayor sacrificio que eso ya creo que no habría, porque de hecho ya no hay actividad o hay una actividad muy reducida. Ujú. Y en materia de lo que viene después,
¿Qué se está planificando también desde el Ministerio de Hacienda? Si bien no hay plazos, esto de la pandemia se está extendiendo más allá de cualquier previsión que se pueda hacer. ¿Cuáles son los planes, viceministro, sobre todo para Ciudad del Este, tomando en cuenta que en más de una ocasión se conversó de poder planificar una reconversión de todo lo de todo lo que es la zona de la Triple Frontera? Así mismo. Y bueno, todo eso está contenido dentro del Plan Yapuá Paraguay. El Plan Yapuá Paraguay no es un plan anticíclico como cualquier otro plan anticíclico normal. Es un plan que plantea transformaciones también importantes, también en la forma en que el Estado presta los servicios a la ciudadanía, con la reforma de la función pública, la reforma del sistema de compras públicas, una nueva ley de responsabilidad fiscal, la aprobación de las leyes de mejora del clima de negocios, y también como parte de esta idea de transformación está justamente apoyar los procesos de reconversión productiva, que no es fácil decirlo y plantearlo, pero no es fácil ponerlo en práctica en el contexto actual en el que estamos en la pandemia, ¿verdad? Sí. Ellos mismos habían destacado en algún momento de que hay ciertos segmentos del ámbito comercial en frontera que son o que tienen un potencial para desarrollar una industria, particularmente en las prendas de vestir, de marcas, por ejemplo. Hay interés de la inversión extranjera directa en venir a radicarse, y con las ventajas que tiene nuestro sistema tributario, por ejemplo, eso muy bien podría aprovecharse. Eso es una opción. Por ejemplo, el reciente acuerdo automotriz con el Brasil también brinda nuevos espacios para encadenamientos industriales hacia Brasil, y de alguna manera migrar desde el ámbito comercial hacia el ámbito industrial, ¿verdad? También hay interés ahí creciente de parte de inversores internacionales, pero como te decía, eso toma un poco de tiempo, y mientras tanto lo que buscamos es poder de alguna manera paliar la situación con estos programas de apoyo, con el programa de Futuro, con las otras acciones como Ñangareco, la ampliación de los programas sociales, los créditos, y también las obras públicas que están previstas ejecutarse en todo el país y también en las zonas de frontera. Desde organismos internacionales hablan de una caída atenuada de la economía de nuestro país en este tiempo de pandemia. Desde el Banco Central también con las previsiones están en consonancia con estos números y en los mismos términos. ¿Podríamos apuntar a un crecimiento o por lo menos no seguir cayendo el año que viene, viceministro? Sí. Nosotros estimamos que el segundo semestre de este año, ya estamos ya en agosto, ¿verdad? Pero seguramente a partir de septiembre, octubre vamos a empezar a ver mejores números de actividad económica. El mes de abril fue definitivamente el peor hasta ahora, donde tuvimos caídas muy importantes del índice de actividad económica, pero también de las compras de los consumidores con tarjetas, también en la cantidad de despidos justificados y no justificados, que se vio un salto importante. Todo lo cual se reflejó también en la recaudación. Y la recaudación de alguna manera es como una especie de termómetro, ¿verdad? De cuánto muchas veces vos ves una mejora en la recaudación puede tener que ver con una economía que está recuperando, ¿verdad? Algo de eso está viendo, por ejemplo, en el IVA, que mostró mejora en los meses de mayo y junio, y en julio en particular mostró una mejora importante. La recaudación del IVA de la Subsecretaría de Tributación está creciendo prácticamente 9% en julio con respecto a julio del año pasado, o sea, el interanual. Entonces, esas son algunas señales que nos dan la pauta de que hay un proceso de recuperación todavía quizás incipiente, pero que nos da pauta de que estamos en un buen camino. Y el año que viene, bueno, ojalá que ya tengamos una cura para la situación de la pandemia. Eso seguramente ayudará a la recuperación de la confianza, junto con la implementación del plan y digamos que el avance en el esquema de cuarentena inteligente nos permitiría tener un año de buen crecimiento el año que viene. Este año, por lo que ha pasado en el primer semestre y en abril en particular, entre los meses de abril, marzo y mayo en particular, seguramente el impacto va a ser muy importante hasta fin de año. Vamos a terminar seguramente con un decrecimiento de la producción, pero el segundo semestre ya va a ser mejor, y el año que viene tenemos la confianza de que va a ser aún mejor. Viceministro, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. No. El viceministro de Economía, Humberto Colmán, con nosotros en los especiales de ProNoticias. Alto Paraná, situación del 10º departamento.
El coronavirus deja el comercio en baja, con crisis de ventas por una cuarentena estricta obligada a raíz de la frontera cerrada y altos índices de casos y muertes por COVID-19. Momento de escuchar a los afectados, a los protagonistas. Situación del Alto Paraná en tiempos de pandemia. Especiales de ProNoticias. Como cada semana en los especiales de ProNoticias abordamos diversos temas. Decíamos al inicio que esta vez fue Alto Paraná, principalmente Ciudad del Este, la capital departamental, y la situación que están viviendo distintos sectores debido a la pandemia. Los invitamos la próxima semana a otro encuentro de los especiales de ProNoticias. Gracias por acompañarnos.